Bendiciones en Cristo, soy el pastor Winston Medina y en esta oportunidad vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿se perdió Judas o nunca se salvó? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Notemos muy bien lo que dice. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Es decir, Jesús está hablando directamente con sus discípulos y él generaliza y dice: algunos de ustedes no creen. Porque Jesús sabía desde el principio, nos dice el autor, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Es decir, Jesús está asociando a aquel que lo iba a entregar con aquellos que no creían. Probablemente Jesús habla en plural porque había una multitud que estaba siguiendo a Jesús, porque Jesús acababa de multiplicar los panes y los peces y estos estaban siguiendo a Jesús precisamente buscando este beneficio, y Jesús le dice: ustedes me están siguiendo porque yo hice este milagro con ustedes. Y Jesús está diciendo: hay algunos de vosotros que no creen. Y aclara, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús no lo puede engañar. Tú puedes decir: yo soy cristiano, pero a Jesús no lo puede engañar. Judas estaba con Cristo, pero Jesús realmente sabía que Judas era uno de esos que no creían, que tenían la misma actitud de la multitud. Y por eso asocia, dice: ¿y quién le había de entregar? Así que con esto lo que estamos diciendo es que Jesús asocia a los incrédulos con Judas, o más bien asocia a Judas con los incrédulos, o está dentro de esos que no creen. Y Jesús lo sabía desde el principio. Versículo 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Otra cosa que Jesús está diciendo aquí: la razón por la que yo les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre, es una evidencia de que Judas realmente no había sido dado por el Padre a él, o no le había sido concedido del Padre el venir a Cristo. Así que, en pocas palabras, Jesús nos está diciendo: Judas no creía, Jesús lo sabía desde un principio, y Jesús dice que él sabía que ese que le iba a entregar era parte de ese grupo que tampoco creía en él, que era un asunto que el Padre, en su soberana voluntad, no le había otorgado a Judas la posibilidad de que pudiera venir a Jesús. Por eso él dijo: por eso os he dicho, la razón por la que yo les dije que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre, para que ustedes entiendan, en pocas palabras, que nadie puede creer. Jesús lo que está haciendo al decir: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Jesús, con esta frase, que por eso os he dicho, lo que está es tratando de decir: nadie puede creer al menos que el Padre le conceda esa posibilidad. Eso es lo que está diciendo Dios. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Así que venir a Cristo es un sinónimo de creer en Él. Judas, aunque anduvo con Cristo, no creía en Él. Y eso es lo que dice el texto y el contexto. Veamos lo que dice también Juan 12 del 2 al 6. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Es la familia de Marta y María, ¿no? Le prepararon una cena a Cristo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, y aclara: Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Con lo que dijimos anteriormente y con lo que dice este pasaje, podemos crearnos un perfil de Judas. Y lo que se nos dice en este pasaje, en primer lugar, es que Judas era un traidor, el que le había de entregar. Judas era traidor. Número 2, Judas era insensible, a él no le importaban los pobres. Lo menos que a él le importaba eran los pobres. Lo dice el texto, no porque se cuidara de los pobres, no porque a él le interesaran los pobres. Así que era un hipócrita también. En tercer lugar, Judas era ladrón. Dice, sino porque era ladrón. El texto evidentemente y claramente declara que Judas era ladrón. Y en cuarto lugar, pues se puede deducir, que aunque no está tan obvio aquí, que Judas era mentiroso, porque dice el pasaje: y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Así que malversaba fondos y entregaba un reporte falso. Creía que engañaba, pero no podía engañar. Trataba de engañar a Cristo y mentía respecto a la verdadera cantidad que debería haber en ese tesoro o en esa bolsa. Así que era mentiroso, era ladrón, era insensible, era traidor, y podemos agregar también que era hipócrita, y de lo que dijimos en el pasaje anterior, era incrédulo, y Cristo lo sabía desde un principio, no creía. Vamos a seguir leyendo. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Esto en respuesta a que Pedro está diciéndole: lávame a mí completamente porque yo quiero tener parte en tu reino, una vez que Pedro se había negado que Cristo lavara sus pies. No, Señor, yo no soy digno de que tú laves mis pies. Bueno, si no te lavas los pies tampoco vas a tener parte en mi reino. No, Señor, sí, dice él, lávame no solamente las manos, sino la cabeza y todo el cuerpo. Y Jesús le dice: no, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros
vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hay una nota aclaratoria, aunque no todos están limpios. Recuerden lo que dijo Juan 15 también, vosotros estáis limpios por la palabra. Y esto no incluye a Judas, porque dice el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, vuelve a aclarar y enfatizar, no estáis limpios todos. Es decir, está excluyendo a Judas de ese grupo que estaba limpio por la palabra, como lo dice Juan 15. Judas nunca fue limpio. Con esto podemos deducir entonces que Jesús utiliza la limpieza física para llevarlo al plano espiritual, y está hablando de dos tipos de limpieza: limpieza de los pies, lavar los pies, para hablar del lavado espiritual, es decir, ustedes estáis limpios ya espiritualmente hablando, pero no todos. Es decir, Judas, aunque sus pies también fueron lavados, el lavado espiritual no había ocurrido. Judas no había sido limpiado. Y otra cosa que se nos dice es, no hablo de todos vosotros. Sigue uno leyendo, ¿no? Y Jesús está diciendo que tenían que hacer esto. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Con esto está diciendo Jesús, Judas no era elegido. Al menos no para ser limpio, al menos no para la salvación a la luz del contexto, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces, con esto podemos nosotros ver que Judas no era elegido, al menos no para ser limpio, no para salvarse, no para la salvación, pero sí fue un instrumento usado por Cristo para que se cumpliese la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Vamos a seguir leyendo. Cuando Cristo está orando en Juan 17:11, parte B al 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora, aquí hay un contraste que tenemos que marcar, porque dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Aunque algunas versiones dicen, el nombre que tú me diste, no se estaba refiriendo a los discípulos, sino al nombre que Dios le dio y que en ese nombre los guardó a ellos. Pero bueno, el contexto implica que sí, Él está pidiendo que guarde a esos que el Padre le había dado, porque para Cristo era claro que sus discípulos habían sido dados por el Padre. Pero hay uno que está exentuado, lo vamos a ver. Así que hay un contraste. El contraste es, pero hay algunos de vosotros que no creen. Presten atención a la palabra a los que me diste. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es obvio que Judas no había venido a Cristo, al menos no espiritualmente, para salvación. Al menos el Padre no le había concedido a Judas el venir a Cristo. Y recordemos que venir a Cristo es un sinónimo de decir el creer en Cristo. Y Jesús lo que está diciendo aquí, a los que me diste, dar es sinónimo de que ese que es dar queda habilitado para venir a Cristo, por lo tanto creer en Cristo. Pero vean ustedes lo que dice el versículo 11, porque algunos dicen, aquí dice a los que me diste, y si Judas fue dado, Judas se salvó. Dicen algunos, han concluido incluso que Judas se salvó, porque si Dios se lo dio, Cristo lo santificó, y si Cristo lo santificó también fue salvo y no se condenó eternamente porque él no tuvo ningún tipo de culpa. Pero vean lo que dice el versículo 11, Padre Santo, Jesús ora allí, parte B dice, a los que me has dado. Ahí dice claramente a los que me has dado, y le dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. ¿Será que esta oración incluía a Judas o lo excluía? ¿A quién iba a guardar? ¿A los discípulos e incluyendo a Judas o solamente a 11 de ellos? Obviamente que el contexto y la conclusión obvia es que se estaba refiriendo a los discípulos que iban a permanecer después de su partida. Se está refiriendo a los 11 y no a los 12. Aquí dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y es ahí cuando comienza a decir, cuando estabas con ellos en el mundo, a esos que tú me has dado, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quiénes? A esos que me has dado, los que me diste. Yo los guardé en tu nombre, ¿no? Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Otro detalle que tenemos que agregar aquí, la palabra hijo de perdición. Hay un hebraísmo. Los hebreos utilizaban un modismo para hablar de la naturaleza o del carácter o el perfil de una persona y usaban el término hijo de. Por ejemplo, Jesús llamó a sus discípulos hijos del trueno. Jesús habla de sus seguidores hijos de luz, pero también a los que no le siguen le llama hijos de las tinieblas. Se usaba mucho esa frase hijo de para implicar que eran de las tinieblas, que esa era su naturaleza, las tinieblas, el pecado, o que eran hijos de la luz porque eran de la luz, eran cristianos, o eran hijos del trueno porque eran tremendos, en respuesta a la petición de estos que le estaban diciendo a Cristo que hiciera descender fuego del cielo para consumir a Samaria porque había rechazado a Cristo y los habían corrido de esa aldea. Y Jesús les llamó a sus discípulos hijos del trueno, a 2 de sus discípulos, Juan y Zebedeo creo que fueron. Entonces, la palabra hijo de se utiliza mucho en la Biblia para implicar que era de la misma naturaleza. Por eso podemos decir que Cristo es hijo de Dios porque era de la misma naturaleza que el Padre. Y podemos decir también que Cristo era hijo de hombre porque él era de la misma naturaleza que el hombre. Así que la palabra hijo de perdición es un hebraísmo que puede significar el perdido. Se puede utilizar como un sustantivo o como un adjetivo, lo cual significa y ninguno de ellos se perdió sino el perdido,
sino el que estaba perdido, sino el que completamente ya estaba perdido. Eso es lo que significa. Y pueden ustedes trazar cada vez que en la Biblia se dice hijo de, y pueden darse cuenta que lo que está diciendo es que su naturaleza, su carácter es precisamente eso, la perdición, en este caso de hijo de perdición. El perdido fue el que se perdió porque estaba perdido, así que se puede traducir de esa manera también. Finalmente, se dicen muchas otras cosas de Judas. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9, Mateo 26:14 y 48:49 habla de cómo se cumplió eso en Judas. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Judas negociando con los sacerdotes, y está profetizado en el libro de Zacarías, cumpliéndose en Mateo 27:3-5. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Marcos 14:18, para que se cumpliera también la escritura. En conclusión, la evidencia abrumadora demuestra que Judas nunca fue verdaderamente cristiano, que nunca fue un seguidor de Cristo. Aunque estuvo con Cristo, su interés siempre fue egocéntrico, y el Padre no le concedió el venir a Cristo, y Cristo dice que él no fue elegido, que Cristo sabía quiénes había elegido. Y recordemos el perfil de Judas: era ladrón, era traidor, era hipócrita, era mentiroso, era alguien insensible a las necesidades de los pobres. De hecho, recordando lo que dijo Pablo en 1 Corintios 5:11, dice, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, no que era hermano, sino que llamándose. Alguien puede decir, se llama cristiano nominal, cristiano de nombre, como dice la Biblia en Apocalipsis, tiene nombre de que vive y estás muerto. Hay gente que dice, yo soy cristiano, llamándose hermano. Hay alguien que pues si yo soy hermano, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Tú puedes llamar y decir y creer que tú eres, pero no lo eres. Dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, pero no lo es. Si este que se llama hermano, si este es fornicario, o es avaro, o es idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 5:11. Pablo está diciendo, si alguien que dice que es cristiano, que es un hermano en la fe, pero es fornicario, o es avaro, Judas era avaro, o es idólatra, Judas era idólatra también, era egocéntrico, estaba centrado en él mismo, o maldiciente, o borracho, o ladrón, Judas era ladrón. Aunque se diga que Judas era cristiano y que realmente fue cristiano genuino y que fue un hermano en la fe y que se salvó, algunos dicen, bueno, vean lo que está diciendo Pablo. Simplemente de Judas se dice que fue cristiano, pero Judas nunca fue cristiano, porque si hubiese sido un hermano, no tuvo que haber sido ni avaro, ni tuvo que haber sido ladrón, porque el cristiano auténtico no puede practicar estas cosas. Si alguien dice yo soy hermano, pero es inconsistente su actuación, su comportamiento, sigue siendo avaro, sigue siendo ladrón, es un maldiciente, es un avaro, es un fornicario, es un adúltero, ese no es cristiano verdadero. El verdadero cristiano se aparta de estas cosas y trata de agradar a aquel que lo llamó para vida eterna. El que es puro se purifica más. Y Judas sencillamente no tuvo estas cualidades de evitar el ser avaro y el ser ladrón, sino que siempre lo fue. Por lo tanto, nunca fue auténticamente un hermano en la fe ni un cristiano. Bendiciones y espero haberles ayudado. La respuesta a la pregunta, ¿se salvó Judas? La conclusión es, nunca fue salvo, porque nunca fue cristiano, porque el Padre no lo trajo a él, porque nunca creyó en Cristo, porque para creer en Cristo se necesita que el Padre lo traiga, que el Padre lo conceda. Y si el Padre no lo concede, imposible que Cristo lo pueda elegir. Bendiciones y espero haberles ayudado.